Bien, entonces para esto tenemos nuevamente un pequeño proyecto en el que tenemos un archivo index.html y un script cualquiera que tenga una extensión JS. A su vez, este JS lo vamos a importar en el index en la parte inferior como en la clase anterior para poder utilizarlo. Y esto porque JavaScript no es como Java. Por ejemplo, Java necesita de un compilador, ¿no? De hecho, necesita de su propio compilador. C++ todavía ya tiene otro, pero Java es un poco diferente. Y JavaScript no necesita un compilador como tal, por eso se dice que es un lenguaje interpretado, ¿no? Porque solamente requiere de un navegador. Hasta la anterior clase habíamos visto ya cómo se manejan arrays y también sus declaraciones. Entonces vamos a declararnos un array de enteros que tenga estos valores. Ahora vamos a ver cada una de los métodos que son propios estos métodos de JavaScript, que son exclusivamente para arrays, ¿ya? Empecemos por el pop. Bien, y el método pop nos sirve, pues, si recuerdan en estructura de datos, el pop lo que hace es eliminar un elemento. De hecho, en este caso elimina el último elemento y me lo devuelve además, ¿no? Es decir, que elimina ese elemento y me dice cuál ha sido el elemento que hemos eliminado. Por ejemplo, si nosotros, mostramos aquí con un document.write y mostramos nuestro array, volvemos y actualizamos y ahí tenemos nuestro array. Vamos a ampliar un poquito esto. Y para aplicar estos métodos ponemos el nombre de nuestro array, luego un punto y luego ponemos el nombre del método que queremos aplicar. Y vamos a poner pop y esto me va a eliminar el 1. Nota, me ha eliminado el 1. Bien, y también puedo hacerlo un document.write o puedo hacerlo un console.log. Hay muchas formas de poder mostrar los datos. Vamos viendo nomás ya el console.log, que es el que más vamos a utilizar. Tal vez ya lo conocen. Que el console.log también me sirve para mostrar mensajes, pero estos mensajes no se visualizan en mi documento HTML. Si yo quiero ver estos mensajes, debo ir a la inspección, a las herramientas de inspección, y ahí tenemos el 1, ¿no? Que es lo que estoy mostrando por consola. Y lo que quiere decir esto es que estoy eliminando el elemento 1. ¿Ven? Entonces, además de eliminarlo, me dice cuál ha sido el elemento que está eliminando, ¿no? Luego tenemos el shift, que elimina el primer elemento. Entonces, en vez de esto, podemos modificarle un shift. Y ahora me elimina el primer elemento, ¿no? Y me dice que es el 2. Y efectivamente, el 2 es el primer elemento que estamos eliminando. Luego tenemos el push y el unshift, que básicamente hacen casi lo mismo. El push, que ya todos lo conocen, me añade elementos, pero estos elementos que me añade los añade al final de mi array. Y además de eso, esta función me devuelve el tamaño el nuevo tamaño de mi vector, o de mi array en concreto. Por ejemplo, si yo le pongo acá, aquí mismo podemos ponerle push, y vamos a añadir el elemento 6, que no existe el 6 ahorita. Luego estamos mostrando este mismo array y ahí tenemos, ¿no? Luego del 1 tenemos el elemento 6, ¿no? Ahí está. Y en consola estamos imprimiendo lo que nos devuelve esta función, que en este caso el push lo que nos hace, como dice acá, nos devuelve el nuevo tamaño de mi array, que ahora el tamaño de mi array es de 6. Si vemos aquí en la consola, tenemos 6, que es su nuevo tamaño. Luego tenemos el unshift. Y además de esto, no solamente puedo agregar un elemento, podría agregar más elementos. En este caso, el unshift lo que hace es lo mismo que el push, pero en este caso me añade los elementos al principio de mi array. También voy a agregar el 6, entonces se agregaría el 6, luego estaría el 2, 5, 7, 9 y 1, ¿no? Volvemos y actualizamos y ahí tenemos 6, 2, 5, 7, 9, 1, ¿no? Y nuevamente me devuelve también el tamaño de mi array, su nuevo tamaño. ¿Y qué pasa si yo, digamos, aquí le quiero agregar más elementos? Puedo poner el 8, el 0, volvemos y actualizamos y tenemos ahí, ¿no? Y nuestro nuevo tamaño, que ya es de 8, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y así tenemos muchas más funciones. Podemos ir viéndolas todas. Veremos rápidamente el reverse. Que el reverse lo que hace básicamente es invertirme mi array. Y también sería interesante ver qué es lo que nos va a devolver esta función. A ver, borremos esto y pongámosle reverse, que no recibe ningún parámetro. Por eso acá está así en vacío. Luego volvemos y actualizamos y lo que ha hecho es invertirme mi array.
Y a su vez esto me devuelve el array que ya ha sido invertido, ¿no? El nuevo array. Pero veamos, a ver, sí, me devuelve un nuevo array que sería mi array invertido y además modifica mi array original, ¿no? Es decir, que hace dos cosas. Porque aquí estoy mostrando mi array original, pero ya no es el original, sino es el array invertido. Entonces, ojo con eso, ¿no? Algunos de estos métodos modifican a mi array y otros únicamente me devuelven un nuevo array sin modificar el original, ¿no? Entonces este me lo modifica y además me devuelve uno nuevo. Ahora veamos otro método. Veamos el sort, que ya el sort deben saber para qué sirve. Básicamente es para ordenar, ¿no? Y ahí tenemos, nos ordena nuestro array. Tenemos nuestro array que está desordenado y luego lo ordena. Pero ¿qué pasa si, a ver, por ejemplo, yo acá le pongo un 10? Actualizamos y el 10 se pone al principio. Entonces no me lo ordena tan bien como quisiera, ¿no? Entonces si quisiera utilizar directamente el sort para ordenar tal vez una lista de elementos que yo tengo, que podría servirme bastante esto, en este caso no me sirve aplicarlo de manera tan directa, ¿sí? Porque el sort lo que hace es ordenar el array, pero según Unicode, según ANSI string o algo así, que si recuerdan el ANSI string, ¿no ven? Hay una forma en la que están ordenados estos caracteres de forma numérica. Unicode es algo similar y es en base a lo que me ordena. Podríamos decir que el 10 es menor que el 2, o también podríamos decir que el 200 es menor que el 3, ¿no? Entonces se ordenaría algo así. ¿Qué pasa si yo quiero realmente ordenar cómo deberían ir estos elementos? Entonces lo que tiene la función sort adicionalmente es permitirme introducir una función, ya que me permita ordenar mis elementos según mi conveniencia. Entonces hagamos eso acá. Vamos a sacar esto de aquí y lo vamos a poner acá. Y aquí vamos a crear una función. Puede ser cualquiera de los tres tipos de función, de hecho dos nomás. Dos tipos o tres tipos, sí, de funciones que ya hemos visto. Sí, los tres se pueden aplicar. Yo podría declararme una función aquí afuera y utilizarla aquí adentro. O podría utilizar directamente una función flecha, que es mucho más práctica de poner. Entonces ponemos ahí nuestra función flecha, que es lo último que hemos visto en la clase anterior, y luego dentro de estas llaves hago ya todo el trabajo de mi función. Entonces, ¿qué es lo que me dice la documentación sobre el método sort? Me dice que voy a recibir dos parámetros que van a representar a un elemento dentro de mi array, el valor de A. De hecho, estos representan a dos elementos dentro de mi array, ¿ya? A representa al primer elemento y B representa al elemento que le sigue, ¿ya? A su siguiente elemento. Bien, entonces acá existen tres criterios para yo poder ordenar este array, ¿ya? Tres criterios, donde estos criterios me dicen que podría tener un valor, retornar un valor de -1, un valor de 0 o un valor de 1. Tengo esas tres opciones, ¿ya? El valor de -1 hace referencia a cuando el valor de A, es menor que B. Si el valor de A es menor que B, entonces esto debería retornar un -1, ¿ya? Al yo decirle -1, le estoy diciendo A es menor que B. Entonces, según este criterio de ordenación es que me va a ordenar los elementos. Si yo digo que A es menor que B, es lo mismo que decirle, en otras palabras, -1, ¿ya? Si yo le digo a A que es igual que B, es lo mismo que decirle menor que B, es lo mismo que decirle 0. Y si yo le digo A mayor que B, es lo mismo que decirle 1. ¿Ya? Entonces, bajo ese criterio es que me va a ir ordenando los elementos, ¿ya? Va a decir, si estás retornándome un -1, ya, y yo entonces voy a acomodar el A en esta posición y el B al otro lado. Y si me dices que son iguales, entonces es indiferente y los dejo tal cual están. Y si me dices que estás retornando un 1, entonces quiere decir que yo voy a voltear los elementos, algo así, ¿sí? Entonces bajo ese criterio voy a comentar esto de aquí. Podemos decirle, de hecho no necesariamente -1, un número negativo y aquí un número positivo, cualquiera. En general sí funciona un -1 y un +1. Entonces yo aquí podría decirle A menos B y esto me lo ordenaría en forma ascendente, ¿no? Porque si digo A menos B, en el primer caso digamos que tenemos un 2 y un 5, ¿no? Luego 2 menos 5 daría un número negativo, ¿no? Y si da un número negativo, entonces me lo va a poner el A a la izquierda y el B a la derecha.
Luego en el segundo caso, de hecho esto está ordenado, ¿no? Esto está ordenado, esto no nos sirve. Vamos a poner aquí el 9 y aquí el 7. Ya, ahí está. Luego, ¿qué pasa en este caso? Que digamos, yo tengo el 9 y el 7. ¿Ya? Entonces, 9 menos 7 me da un número positivo. Entonces, en este caso va a invertir los dos valores. Bien, aquí podemos explicarlo esto. Lo va a dejar de esta forma, ¿ya? Y en este caso lo va a dejar como estaba, ¿ya? Ya sea así o así, como estaba. Y en el otro caso me va a invertir en la posición original que estaba. Bien, entonces en el caso en el que salen positivos, este es A, 9 es A y 7 es B. Entonces, como el resultado es positivo, el 7 se va a ir al principio y el 9 se va a ir al final, ¿no? Y algo así me va a ir ordenando cada uno de estos elementos. A ver, lo verificaremos. Entonces lo que estaríamos aplicando aquí como parámetro sería una función. Entonces volvemos y actualizamos y ahí tenemos. Ya está ordenado, como debería ser, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí estamos operando números y allá no lo está ordenando de acuerdo a Unicode. Entonces este sería uno de los métodos que podríamos aplicar para poder ordenarlo. Y si queremos ordenar en forma descendente, solamente invierto esto y ahí está, ¿no? Me lo ordena en forma descendente. Ahora vamos a dejar esto ahí. Esto también lo vamos a comentar. Luego tenemos el splice, que recuerdan el splice es en el que nos hemos trabajado la anterior clase. Bien, entonces el splice lo que hace es eliminar los elementos desde la posición que yo le indico, ¿ya? Y a partir de esta posición, opcionalmente yo puedo añadir nuevos elementos. Entonces lo que hace esta función es eso. Y además de eso también me devuelve los elementos que han sido eliminados. Y ahí hemos tenido un pequeño conflicto en la anterior clase. Porque nosotros hacíamos lo siguiente. Digamos a.splice, ahí está splice, y recibe 3 parámetros. Bien, el primer parámetro es la posición desde la cual yo quiero eliminar los elementos. El segundo parámetro es cuántos elementos quiero eliminar, digamos 2, ¿no? Sí, 2, digamos. Y el tercer parámetro, a ver, no lo voy a poner todavía. Bien, entonces, si analizamos esto, estamos diciéndole que vamos a eliminar el elemento 2 y el elemento 5, ¿no? O sea, desde la posición 0 voy a eliminar 2 elementos, el 2 y el 5. Y mi resultado debería ser 9, 7 y 10, ¿no? Entonces si actualizamos esto me sale 2 y 5, no me sale 9, 7 y 10. ¿Por qué? Y esto es lo que nos estaba pasando en la anterior clase, no nos salía lo que buscábamos. Y es porque esta función efectivamente devuelve los elementos que estoy eliminando. Pero si yo quiero mostrar mi array, que mi array ya se ha modificado, y ahora ya no muestro esto, y aplicaremos el splice obviamente. Y ahí está, ¿no? Entonces después de aplicar el splice, mi array ya se ha transformado. Ahora tiene los valores de 9, 7 y 10 únicamente, porque se han eliminado los dos primeros. Ahora si digamos aquí le pondremos ahí eso y mostraremos ahí el AM. Bien, entonces cuando aplicamos el splice, este nos devuelve los elementos que se están eliminando. Luego el array ahora es este, ¿no? Menos esos elementos que se han eliminado, ¿no? Eso estamos mostrando. Y ahí es donde nos hemos trabado la anterior clase, ¿no? Precisamente por eso, porque estábamos mostrando directamente la función. Y la función nos devolvía eso. Ahora veamos el join. Que el join lo que hace es me devuelve un string separado, separando cada elemento según un carácter que yo especifico o un array que yo especifique. Esto está mal. Perdón, no un array, sino un string. Me devuelve un string. ¿Qué quiere decir esto? No me transforma a mi array original. Sí, me lo deja como estaba. Pero sí me crea un string. Me devuelve un string. Entonces nosotros decimos let. Bien, entonces tenemos que, habíamos dicho que el join me devuelve un nuevo string, entonces ponemos a.join, y si le ponemos así nomás el join, lo que esto hace es devolverme, a ver, ahí está, esto lo vamos a comentar, esto de acá, y ahora vamos a mostrar acá. Bien, y esto ya es un string, ¿sí? Estamos mostrando ahorita cat, y cat ya es un string. ¿Cómo podemos comprobarlo? Si decimos cat en la posición 0, como es un string, debería poder visualizar el 2, ¿no? Aunque pasa lo mismo con un array. Ya, pero si digamos yo veo la posición 1, me debería mostrar una coma, ¿no? Ahí está la coma, ¿no? Entonces efectivamente es una array ya. Adicionalmente yo al join puedo pasarle otro parámetro que es un string, el cual significa la separación que va a haber entre cada uno de los elementos dentro del array. Digamos yo puedo poner esto, ¿no? Luego voy a mostrar el array, perdón, el string, y ahí tenemos, ¿no? Y esto también es un string. Si vemos la posición 2, ahí está, ¿no? El guión. Bien, luego tenemos el slice, el index of. A ver, podemos ir obviando algunos. El slice lo que hace es devuelve un subarray sin modificar el original, ya dándole una posición inicial y una posición final, ¿no? Me devuelve un subarray, no me modifica el original como les había dicho, sino más bien me devuelve otro array. Luego el index of lo que hace es devolver un índice
con el índice de un valor, ¿sí? Es como una búsqueda. Digamos, yo busco el elemento 9, entonces si le pongo un index of, le digo estoy buscando el 9. ¿Y esto qué me va a devolver? Me dice 2, significa que está en la posición 2, ¿no? 0, 1, 2. Entonces me devuelve la posición. Y si yo busco un elemento que no existe, entonces me va a devolver un -1, ¿ya? Cuando devuelve -1 significa que dicho elemento no existe. Ya luego tenemos el filter, el for each y el map. Cada uno de estos tres métodos me sirve para yo poder recorrer los arrays. Y ya no, una opción, si bien es utilizar los ciclos que ya habíamos visto antes, que son el for in y el for off. Otra opción es recorrer directamente a mi array en sí, utilizando sus propios métodos. Y cada uno de estos elementos, de estos métodos, tiene un diferente funcionamiento. En el caso del filter, recorre este array y a su vez me devuelve otro array que cumpla ciertas condiciones. Por otro lado, el for each solamente me sirve para recorrer el array. Y el map me sirve para modificar los elementos que tengo dentro de mi array. Podemos ver cada uno de esos. Probemos con el filter primero. Entonces ponemos a.filter. Y aquí yo debo pasarle como parámetro una función. Y en esta función yo le voy a decir, voy a poner nuevamente una función flecha. Y en esta función yo le voy a decir cuál va a ser la condición para cada uno de estos elementos. El parámetro que va a recibir esta función va a ser uno de los elementos del array. Ese parámetro puede llamarse como quieran, digamos data. Y vamos a retornar esta data al nuevo array siempre y cuando cumpla una determinada condición. Entonces esa condición podría ser cualquier cosa, digamos data es menor a 6, digamos. Entonces todos los valores que cumplan esta condición van a pertenecer a mi nuevo array, que se llame nuevo. Y luego vamos a mostrar nuevo, para ver qué es lo que nos está mostrando. Y ahí tenemos 2 y 5, que son los únicos elementos que cumplen esa condición. Los demás superan a 6. Entonces eso es lo que hace el filter. Como dice su nombre, filtra los elementos según una condición, ¿ya? Y ustedes podrían aplicar cualquier condición ahí. Digamos, si data es estrictamente igual a 5, entonces solamente me va a retornar todos los 5 que tenga este. En este caso solo tiene uno. Y así. Luego tenemos el for each. Ahí le podemos poner un console.log solamente para mostrar los datos, ¿ya? Actualizamos. Y me dice un defined. Pero en la consola me está mostrando cada uno de estos elementos que ha recorrido este ciclo, ¿no? Entonces esta es una forma de recorrer los elementos. ¿Qué significa undefined? Es uno de los tipos especiales de datos que habíamos visto que tiene JavaScript. Está el undefined, el null y el none, ¿no ve? El undefined significa que existe la variable pero no tiene un dato definido. ¿Y por qué no tiene un dato definido el nuevo? Aquí en el nuevo me está botando un error, ¿no? Pues porque esta función for each no me retorna nada. Eso es una función void, digamos, ¿no? En otro lenguaje de programación. Entonces no es necesario hacerle una asignación como tal para que esto se ejecute. Luego me bota un error ahí indicando de que nuevo no existe. Efectivamente, si nuevo no existe, no lo hemos declarado, entonces no lo mostramos. Ahora continuamos con el map. Bien, la función map es una de ya las más utilizadas últimamente, que me sirve ya para muchas cosas. Además de poder yo modificar cada uno de estos elementos, puedo sencillamente recorrerlo. Entonces tiene múltiples utilidades, ¿sí? Sencillamente yo podría hacer solamente esto y también funciona, ¿no? Estamos recorriendo el array y ya. Pero también podría modificarlo. Entonces podría modificarlo retornando la data por 2, digamos. Es decir, cada uno de los elementos por 2. Entonces vamos a mostrar ahora el array. Creo que se hace aquí una... Sí, esto me retorna un nuevo array. Y aquí yo le voy a decir nuevo. Y ahí está. En el caso del filter, por ejemplo, yo no puedo hacer esto. Pero con el map sí, ya modificar los datos. Bien, entonces son esas algunas de las ventajas de los métodos que ya tiene predefinidos JavaScript. Y luego tenemos los métodos de cadenas que son ya igual, similares. De hecho con cadenas creo que ya no hay mucho problema. Por ejemplo tenemos el concat que me sirve para concatenar cadenas. El start with que me sirve para ver si existe un substring al principio de mi string. Es decir, yo tengo la palabra hola mundo y quiero verificar si tengo la palabra hola al principio. Entonces aplicaría un start with. O quiero verificar si existe la palabra mundo al final, entonces aplicaría un end with. Y los parámetros que reciben son el string en sí. Bien, y tiene unos pequeños casos especiales, por ejemplo en el caso del start with. Adicionalmente, poner la posición desde la cual quisieras empezar a buscar. No necesariamente desde la posición 0, sino desde la posición 2 quiero que empiece a buscar. Entonces ahí está un poco la diferencia. Luego en el caso del end with pasamos como un parámetro adicional el tamaño, ya indicándole desde qué tamaño voy a empezar a buscar hacia atrás. Luego tenemos el include, que significa que si un string
incluye un cierto substring, ¿no? Digamos, el hola mundo, otra vez, quiero verificar si tiene el substring moon, ¿no? Entonces, tiene moon. Entonces, eso me va a retornar true. Estas tres funciones son bastante similares y las tres me retornan un valor booleano de true o false. Muy bien. Luego tenemos el index of, al igual que el index of de acá, de los métodos de arrays. También tenemos un index of acá, que hace básicamente lo mismo, ¿no? Me devuelve la posición, en este caso el índice, del substring que estoy buscando. Si digamos, tenemos hola mundo y estoy buscando mundo, entonces me va a devolver la posición de la letra M, ese índice. Luego tenemos last index of, que me devuelve el primer índice del substring, comenzando la búsqueda desde el final, al revés, last. Luego tenemos path start, path end y repeat, que repeat podríamos verlo. El path start lo que hace es no, el repeat no tanto, estos podríamos verlos. El path start lo que hace es añadir strings al principio hasta llegar a un tamaño n que nosotros definimos. Entonces por un lado definimos el tamaño y luego adicionalmente podríamos definir este string. Y si no definimos el string, se completa con espacios vacíos. Más que todo para que todo esté alineado o algo así se utiliza el path start. Y todo tenga el mismo tamaño. Por ejemplo, ya que estamos hablando mucho con el hola mundo, y a ver, comentemos, tenemos ahí cat, una cadena con comillas simples que diga hola mundo, que diga hola. Ya, hola tiene un length de 4, ¿sí? Es decir, tiene un tamaño de 4. Entonces nosotros vamos a mostrar esto y ya no tenemos mucho cambio ahí, solo tenemos la palabra hola. Pero si yo a esto después le aplico la función pathStart y yo solamente le voy a poner el tamaño. Bien, la palabra hola tiene un tamaño de 4. ¿Y qué pasa si yo le pongo un tamaño de 7? Entonces lo que hace esto es completar espacios en blanco al principio, completando los tamaños de un tamaño de 7, ¿sí? Es decir, si yo tengo la palabra hola que ocupa 4 espacios, entonces me ocupará en la parte de adelante 3 espacios en blanco. Ya, eso es lo que hace. Bien, pero si no quiero que me ocupe solo espacios en blanco, quiero que me ocupe algo en específico, qué sé yo, quiero asteriscos, digamos, ¿no? Entonces yo pongo adicionalmente, este parámetro y es opcional, el string que quiero que esté por delante. Y este string se va a repetir hasta que, de ser necesario, se va a repetir hasta que complete los espacios que faltan llenar. Si volvemos y actualizamos no tenemos cambios. Esto debería hacerlo en un console log. Console.log, porque esto me devuelve eso, ¿no? Un string. O sea, no me modifica a mi string original, sino que me devuelve otro string. Así que mucho ojo con algunas funciones. No todas modifican al string o modifican al array, como les había dicho. Algunas te devuelven directamente otro valor. Entonces ahí está, ¿no? Si vemos aquí en la parte de consola, ahí está. Y lo mismo hace de forma análoga el end, ¿no? Completa los espacios, o sea, el máximo tamaño que nosotros estamos definiendo, ¿no? Llenando con el carácter que yo diga al final en este caso. Bien, el repeat repite n veces el string que yo defina. Básicamente lo mismo. Luego tenemos el split que es uno de los métodos más utilizados, más que todo cuando tenemos un string que a veces está separado por caracteres especiales y yo quiero separarlo en diferentes strings. ¿A qué me refiero? Digamos, yo tengo un nombre de una persona separado por esta barrita de acá. Entonces yo quisiera obtener solo el nombre y solo el apellido. Sí, esto a veces hasta lo utilizan para muchas cosas, digamos que tenemos en un Excel toda una base de datos, ¿ya? Y podemos separarlos por algún carácter en especial, ¿sí? Y al final quiero yo todo este string separarlo en dos strings por separado. Bien, entonces para eso yo utilizaría un split. ¿Y el split qué es lo que me hace? Me devuelve un array separado por un string definido, ¿ya? Entonces nosotros definimos el string por el que yo quiero que se separen este string que tengo, ¿sí? En este caso el string que yo quiero definir sería esta rayita, ¿no? Bien, a ver, vamos a tener un array, y este array va a ser igual a cat.split, y aquí voy a definir a esta barrita como el espacio de separación. De hecho, a la barrita con esos dos espacios, digamos que va a tener eso. Entonces esto me va a devolver un array. Luego voy a mostrar ar en la consola y actualizamos y ahí tenemos. Ahora tengo un array con un tamaño de 2. Si nosotros vemos, tenemos José Manuel y Bilbao Kia en dos posiciones diferentes. Entonces esto bien es una de las herramientas más utilizadas.
un split, bien, me separa en dos. Si digamos yo quiero mostrar solo el nombre y puedo acceder ya a sus posiciones. Ahí está José Manuel, ¿no? Luego tenemos substring, que devuelve un substring desde la posición start end. Desde las posiciones start end, o sea que las posiciones que tú te definas. Digamos, de hola mundo, si yo defino las posiciones start end como 0 y 2, entonces me devolvería un all. Digamos en este mismo cat. Yo voy a tener un cat punto, y estamos hablando de substring, ¿no? Substring desde la posición 0 hasta la posición 2. Me devolvería jos, ¿no? De hecho jo, porque no considera la última posición. Hasta antes de la última posición es lo que me devuelve. Si yo pongo aquí 4, me devolvería José, ¿no? Y ahí está. Luego tenemos to lowercase, to uppercase, que transforma mayúsculas y a minúsculas. Otro de las más utilizadas también, ¿no? To uppercase, digamos, todo a mayúsculas. Esto no recibe ningún parámetro. Entonces volvemos y actualizamos y tenemos, ¿no? Todo de mayúsculas. Ahí está. Digamos que tenemos esto con mayúscula y quiero transformarlo todo a minúscula. To lowercase. Y ahí tenemos, ¿no? Todo a minúscula. Luego transformamos a string, que de hecho no tiene mucho sentido transformar un string a string. Se utiliza más como, dado que JavaScript es un lenguaje de muy débil tipado, para transformar a veces, digamos que tenemos números que son strings, entonces queremos transformarlos, digamos que son solo números, y ahora queremos que sean strings, esto para, digamos, querer concatenar nuestros resultados, y que no haya una confusión con cuestiones de sumas y concatenaciones que básicamente son lo mismo, más que todo para eso. Digamos, si nosotros, vamos a borrar esto, digamos tenemos un cat que vale 4, y luego vamos a decir cat.toString, luego vamos a decir, a ver, veamos esto, cat más 6, cat va a ser igual a eso, o creo que no es necesario de hecho una asignación como tal, a ver, lo verificaremos, pero inicialmente no voy a aplicar el toString, ¿ya? Digamos tenemos cat que vale 4, luego, y es un número, ¿no? Porque no tiene comillas, luego tenemos el 4 más 6, entonces eso me da 10, si vuelvo a actualizar ahí tengo mi 10, pero luego una vez que yo aplico el toString y le aplico eso, sigue valiendo 10. Ya, quizás necesite hacer esa asignación. Si es necesario hacer la asignación, me devuelve un string, ¿ya? No modifica mi variable nuevamente. Si no modifica la variable, si no me devuelve un string. Entonces cat ahora vale string, ya es un string. Entonces cuando yo sumo 4 más 6, no me lo está sumando, solo me lo está concatenando, ¿no? Pero si digamos, si yo le pongo un por, ¿qué pasaría? 24. Aquí ya me lo ha vuelto número otra vez, ¿no? Entonces lo que pasa es que era número, luego se ha vuelto string, luego otra vez me ha vuelto número. Lo que pasa con JavaScript es que trata de transformar cuando ve una operación de producto, de resta o de división o de potencia, trata de transformar la variable que yo tengo a número, si es que es posible. Y si no es posible, entonces me la deja ahí, ¿ya? Y me bota un error, que ahorita vamos a ver el error. Entonces aquí lo que ha pasado es que ya lo he transformado a string, pero como estoy aplicando un producto, mi cat otra vez me lo ha transformado a número y por eso me ha botado este 24. Pero es un caso muy especial el de la suma, porque la suma se utiliza tanto para sumar, para adición, como para hacer concatenaciones. Entonces es un poco confuso esto en JavaScript. Sí, a ver, ¿cómo podemos ver esto del producto? Con un ejemplo más claro. Digamos que cat ahora vale hola. Entonces esto es algo que no tiene sentido, ¿ya? Hola, estoy transformando string, que ya es un string, luego este string lo voy a multiplicar por 6. Y JavaScript va a intentar modificar mi hola a un número, pero como es una palabra, no lo va a poder y me debería botar un error. Ahí está, nan. Y esto es uno de los errores que habíamos dicho, ¿no? Que existe en la anterior clase, que significa que no es un número en inglés, no dice number o algo así. Esto es otro de los errores. Y este error me bota cuando el resultado que intento obtener, quiero que sea un número, ¿sí? Pero al intentar hacerlo, no me sale un número. Entonces me bota ese error. Y continuamos. Luego tenemos el trim start y trim end, que son lo mismo. Eliminan espacios el blanco al principio y al final. ¿Ya? El trim lo elimina al principio y al final. El trim start al principio y el trim end al final. ¿Ya? Estas tres funciones no reciben ningún parámetro. Solo se las llaman y ya. Y luego tenemos las funciones de mat. Aquí tenemos el sqrt, que me sirve para calcular la raíz cuadrada, el cube
RT, que me sirve para calcular la raíz cúbica, max para máximo, mínimo para min para mínimo, random para generar números aleatorios, round para un redondeo, y esto ya se los dejo yo para que ustedes lo vean, ¿no? Luego tenemos el float, que me saca la representación flotante más cercana. F-round, ¿sí? El F-round, que es similar al redondeo. O sea, el redondeo me saca un valor entero. Y el F-round me saca una representación flotante definida. ¿Sí? Yo podría definir, digamos, un tamaño en específico, o sea, un número de decimales en específico, que lo voy a anotar aquí. Me pone un número de decimales, ¿ya? N decimales. Luego les voy a pasar esto, así que ya lo van a tener para cuando quieran revisarlo en cualquier momento. El parámetro que recibe es el número de decimales, que es opcional, pueden no ponerlo. Luego tenemos el floor, que me saca el entero menor igual al número que quiero evaluar. Si yo, digamos, tengo un 3, o sea, un valor de pi, 3,14159, bla, 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 eso me lo va a transformar en un 3. Y el trunco, que básicamente hace lo mismo. De hecho, yo no sé cuál es la diferencia hasta ahora entre estos dos. El trunc, si la saben, me la dicen. El trunc que me retorna la parte entera prácticamente. Y luego tenemos, ya entraremos a ver la consola, que va a ser más que todo una herramienta que todo navegador tiene, que es lo que hemos estado utilizando, y vamos a ver esto un poquito más en profundidad y algunas de las cosas que podríamos hacer. Que la consola no es algo que me sirva para la parte visual o para las conexiones con la base de datos o algo en concreto con mi aplicación. O sea que en sí significa parte del producto final de la aplicación. Al final va a ser algo que hasta incluso vamos a eliminar, a borrar de nuestra aplicación para que sea un poco más limpio. La consola lo que me provee son una serie de herramientas que me permiten a mí debuguear la aplicación, es decir, en cierto punto de la aplicación qué es lo que está pasando, para yo poder ver cuál es el error que quizás estoy cometiendo, que a veces no se puede visualizar cuando el código se hace un poco más grande, ¿no? Entonces estas son algunas de las herramientas que... De hecho hay más herramientas, sí, pero estas son las que vamos a ver. Entonces, y cada una de estas se hace a través de la palabra console por delante. Console, y le decimos punto, y luego accedemos a esta función en específico. Y tenemos todas estas funciones. Vamos a ver, si no bien todas, por lo menos las más importantes. Sí, de hecho estas son las más importantes. Estas que tienen asterisco son como que ya no tan usadas, ¿sí? No tan recomendables usarlas. Ya, por un lado tenemos el clear, que de hecho podemos poner aquí mismo, dentro de nuestra consola, código, ¿sí? Código de JavaScript, podemos ponerlo acá. Tal vez alguna vez ya lo hicieron, pero no está de más decirlo, ¿no? Digamos, si ponemos un console.log, y tiene bastantes ayudas, eso es lo bueno, y podemos poner ahí un hola mundo tal vez, ¿no? Que el console.log es lo que más hemos estado usando, y ahí nos bota el mensaje. Y luego me bota undefined, que significa nuevamente que esta función no me retorna nada, y casi en todas me va a botar el undefined. Y ahí tenemos nuestro mensaje. Y veamos la primera función, que es el clear, que precisamente es para pues limpiar lo que tenemos ahí, ¿no? Digamos que hemos hecho hartas cosas y la consola está bastante sucia, entonces ponemos un console.clear. Oh, nuevamente no me bota, siempre me va a botar este undefined, pero me dice que la consola ya ha sido limpiada. Luego tenemos el error, que el error me bota un mensaje, pero un mensaje con un estilo en específico, ¿no? O sea, me lo bota en color rojito. Y yo podría ponerlo en partes específicas de mi código diciendo que si pasa por aquí, diciendo que si es que pasa por aquí, entonces voy a botar un console.error, lo cual va a significar que está botando un error mi aplicación, ¿no? Entonces para eso me sirve, para debuguear más que todo. Luego tenemos el info, que me bota un mensaje informativo, el log, que básicamente los dos son lo mismo. A ver, vamos a ver el info, ahí está. Luego tenemos el log. El info ya se ha dejado de usar, ya no se usa, porque si ven, el info o el log es lo mismo. De hecho el log tiene más utilidad. Luego hasta puedo hacer tablas. Esto de las tablas les cuento que yo no lo sabía, pero es algo bien interesante que también les puede servir bastante. Tenemos un console.table, y aquí yo le puedo pasar un array en específico y entre corchetes, ¿no? 1, 2, 8, 4, digamos, y ahí está. Y me bota una tablita con clave valor, ¿no? Por un lado tenemos la clave y por otro lado tenemos el valor. En la posición 0 está el valor de 1, en la posición 1 el valor de 2, luego 8 y 4, y así, ¿no? Y si digamos quiero mostrar una matriz, tal vez quisiera mostrar, entonces una matriz de 2 por 2, así chiquita nomás. Ahí que tengo esos valores y los separamos por comas.
Todo por coma, 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 coma. 6 y 8 le damos enter y ahí está mi array, ¿no? Y los index me los pone en la parte superior y en la parte izquierda, ¿no? Y ahí está mi matriz, que sería lo que está acá adentro. Una bonita herramienta, sí. Bastante útil, sí. Ahora sí, yo también lo voy a utilizar este. Luego tenemos el warm, que me bota un mensaje de advertencia de color amarillo, que es muy similar al error, pero este es de amarillo. Tal vez no muy útil, no creo que la usen mucho. Y luego tenemos el dir, que me despliega una lista en un formato diferente. A ver, en este caso, si yo en vez de table aquí muestro un log, no sé por qué estoy poniendo punto y coma, no es necesario. Console.log me muestra el array, tal cual. Puedo desplegarlo y ver cada uno de sus elementos. Pero si yo utilizo el dir, en vez del log vamos a poner dir, me muestra lo mismo, pero con un formato un poco diferente. Me dice qué es lo que estás viendo. En este caso estoy viendo un array, entonces me dice es un array. Si yo despliego esto, igual me muestra los elementos en sus posiciones. Si digamos yo muestro un objeto y digamos tenemos nombre y le podemos poner ahí José y nos dice es un objeto. Y luego podemos desplegar los valores del objeto, nombre, José. A veces es necesario saber qué es lo que estás viendo, si es un array o es un objeto. Entonces en esos casos sí utilizaría yo un dir, ¿no? En estos casos quizás a veces este es un poco confuso, esto está un poco grande, pero cuando está pequeño a veces ni siquiera distinguimos si es corchete o llave. Entonces ahí va, ¿no? Luego tenemos el count. Sí, este también es bastante usado. Quizás cuando la aplicación ya llega a tener un cierto tamaño. El count lo que hace es contar el número de veces que el código se ejecuta en ciertos puntos, ¿sí? En los que se ponga el count, ¿no? A veces se cuelga la aplicación. Algo ha pasado por ahí, una función que se cicla o cosas así. Yo puedo poner un count en algunas funciones y luego me voy a la consola y veo cuántas veces está corriendo esa función. Por ejemplo, si digamos yo tengo acá una función, a ver, no sé, suma. Sí, a ver, A y B. Document.write. Vamos a utilizar la concatenación que ya habíamos visto con backticks y vamos a concatenar A más B. Luego yo voy a llamar a esta función muchas veces. Podemos hacerlo utilizando un for led igual a 0 y menor a, no sé, mucho y más. Luego vamos a llamar a esta función y le vamos a decir, qué sé yo, 5 más i, digamos, ¿no? El mismo valor del ciclo. Y esto se llama suma. Pero ya, esto lo único que va a hacer es mostrarme, muy bien, y ahí tenemos nan, hasta nos salió nan. ¿Por qué no salió nan? No sé. Ajá, claro, es nan porque aquí una coma. ¿Qué estaré haciendo? Ahí tenemos, ¿no? Esa es nuestra función de suma que se está haciendo muchas veces, como 1000 veces creo, ¿no? 1004 veces. Bueno, todo esto lo estamos haciendo para verificar el console.count, ¿no? Entonces vamos a poner console.count. Entonces yo voy a contar cuántas veces está ejecutando esta función. Luego ejecutamos esto y aquí me sale un default, 2 puntos y el contador. Empezando desde 1, a ver si subimos esto acá. Empezando desde 1, ¿no? Y ahí está, ya yo puedo ver cuántas veces está contando esto. Después de esto quiero terminar el conteo. ¿Qué puedo terminar el conteo? ¿Qué pasa si quiero también evaluar otras funciones? Entonces ponemos .count, count preset. ¿Y cómo podemos verificar que se ha borrado? Ejecutando esto otra vez. Pero esta vez no tantas veces. Vamos a reducir esto, creo que es bastante para mi maquinita. A ver, apliquémoslo otra vez. Y verifiquemos. Muy bien, sí, así se llama, pero el editor de texto no me brinda ayuda para este caso. Qué triste. Bien, entonces una vez de que se ha ejecutado mi función, aquí en este ciclo, yo vuelvo a resetear este count. ¿Qué es lo que pasa cuando yo reseteo esto? Que mi conteo vuelve a empezar de 0 y luego vuelve a contarse 1, 2, 3, 4, 5 hasta 10, ¿no? Ahí está. Si yo no reseteo esto, por ejemplo, y vuelvo a llamar a la función en otro ciclo, el conteo sigue hasta 20, ¿no? Entonces me sirve básicamente para reiniciar el conteo. Bien, luego tenemos grupos. De alguna forma, cuando nosotros, como pueden ver, es mucho a veces lo que estamos mostrando dentro de la consola, puedo yo agruparlo, obviamente por grupos, puedo agruparlo mis mensajes de consola. Para esto utilizamos el group para declarar un grupo, o bien podríamos utilizar el group collapsed, ¿ya? Cualquiera de estos dos, que no tienen gran diferencia. El group solo me crea un nuevo grupo con un nombre en específico,
un grupo abierto y el collapse me crea un grupo cerrado. ¿Y a qué se refiere con eso? A ver, vamos a limpiar un poco esto. Bien, ¿qué hace el console.group? Le vamos a poner un nombre, entre comillas, que diga primer grupo. Y ahí está. O sea, me crea un grupo. Y es un grupo que está listo para yo ponerle código. Puedo ponerle ahí un console.log, qué sé yo, eso, ¿no? Y a ver otro. Y hay varios mensajes, o sea, todo lo que ustedes estén trabajando de este grupo. Mensaje del primer grupo. Incluso podría crear subgrupos dentro de este grupo. Primer subgrupo, digamos, ¿no? Y ahí tenemos un subgrupo que está dentro del primer grupo, ¿no? Y ahí está el nombre. Console, bla, bla, bla. Digamos, ¿no? O sea, algo dentro de este grupo. ¿Y cómo yo cierro un grupo? Utilizando el groupEnd. Luego ponemos console.groupEnd. Y con esto finalizamos el grupo en el que estamos en un determinado momento. Con esto ya podemos cerrar esto. De hecho, el otro también ya se puede cerrar y abrir, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el collapsed, el group collapsed? Ponemos group collapsed y le vamos a poner un nombre, grupo call. Entonces me ha creado el grupo, pero me ha creado el grupo ya cerradito. O sea, digamos yo aquí le pongo un console.log, le voy a poner ahí un mensaje, va al collapse. Este console.log va a ser parte del grupo, del último grupo que crea, obviamente, ¿no? Porque estoy ahí. Y cuando lo ejecuto no se visualiza, sí, porque está aquí adentro. Pero si yo lo abro, ahí está, ¿no? Va al collapse. Luego cerramos los grupos, ¿no? Y nuevamente estoy en cero. Entonces otra forma, quizás para mostrar un poco más ordenado los mensajes que están mostrando por consola. Lo que he puesto acá también se puede poner en JavaScript, obviamente. Luego tenemos el time, que el time también es otra de las cosas que más van a utilizar tal vez. La función solamente time me crea un inicio de un temporalizador, ¿sí? De un tiempo, para que yo empiece a contar tiempo. A veces algunas funciones, como han visto hace rato, cuando yo he puesto un bucle bastante largo, la página hasta se ha colgado, ¿no? Entonces yo podría utilizar este time para verificar cuánto tiempo se está ejecutando esa función, cuánto tiempo. Entonces inicializo el time y luego el log me sirve para mostrar esos pequeños fragmentos de tiempo. O sea, el time va a finalizar cuando yo utilice el time end. Este es el inicio y el time end es el fin. Los pequeños lapsos de tiempo que yo quiera mostrar se los hace con el time log, ¿ya? Para mostrar el tiempo transcurrido hasta cierto punto. Podemos hacerlo aquí mismo. De hecho, hagámoslo y vamos a borrar este count. Console.time. A ver, de hecho aquí vamos a empezar el console.time. Luego aquí vamos a ejecutar el console.timeLog, que aquí hay más, ¿no? Y luego le vamos a dar aquí al finalizar un timeend, marcas de tiempo. Bien, entonces aquí verificamos. Esto está en milisegundos. Este es ejecutado en esta marca de tiempo, ya luego de un cierto tiempo que esto ha ocurrido, o sea el timeLog que estoy mostrando. Después de todo este tiempo podríamos incluso restar estos 2 milisegundos y así podríamos decir cuánto tiempo ha transcurrido en estas dos corridas de estos ciclos, que los ciclos son los que a veces hacen retardar, ¿no? Un poco el código. Entonces ahí está el tiempo de corrida, utilizando el timeLog. Y finalmente, esto tal vez les guste, podemos darle incluso nosotros nuestros propios estilos dentro de la consola. Obviamente no tantos estilos como podemos trabajar aquí en el mismo HTML. Esto es un poco más limitado, pero aún así no deja de ser algo bastante atractivo y necesario en ocasiones por los mismos mensajes que a veces ustedes quieren mostrar por consola. Es dándole formato a un simple console log, ¿sí? A través de los siguientes parámetros. ¿Y ahí cómo funciona esto? Vamos a irnos acá y aquí, a ver, vamos a comentar todo esto. Y aquí vamos a darle console.log y a ver, hola, que rime, ¿no? Hola, consola. Bien, entonces quiero estilizar este mensaje que estoy mostrando. Lo primero que debemos hacer es poner un porcentaje y la letra C, ¿ya? Automáticamente cuando tenga esto va a reconocer que debo darle estilos, o sea, con el siguiente parámetro que yo le pongo acá, va a reconocer que debo darle estilos al o la consola, ¿sí? Es decir, a este mensaje. Bien, y aquí ya podemos aplicar directamente una especie de aplicación de estilos en línea, como habíamos visto, ¿no? En los elementos HTML, igualito, los estilos que conozcan. Digamos, podríamos darle un background, solo que aquí no hay nada de ayudas. A ver qué color, un CF, digamos. A ver, veamos estos cambios. Y ahí está.
Ya tiene un background, parece que lo hubiera remarcado, pero no, se tiene su propio background. También podría darle un padding de unos 10 píxeles tal vez. Y ahí está, ¿no? O sea, se ve ya mucho más bonito, incluso hasta, a ver, ¿podemos ampliarlo? No, vamos a cambiarle el font size, ¿no? Podríamos decirle que va a ser de 1.4M y ahí está, ¿no? Hasta la letra podemos modificar. Y les había dicho que es limitado, ¿no? Por ejemplo, yo no podría modificar aquí el width, digamos el top, a ver, no sé si el top se puede modificar, digamos de 100 píxeles, el tope de 100 píxeles, ¿no? Entonces el top no funciona. Por ende, si no funciona el top, tampoco va a funcionar el right, ni el left, ni el button. Tampoco va a funcionar, por ende, el width, o sea, el ancho, ni el alto, ni el height. ¿Qué más funciona acá? Funciona el border. Podemos darle un border. Podemos darle incluso también un border radius. Un border radius de, qué sé yo, 5 píxeles. Para que se haga un poquito curvo, ¿no? Las esquinitas, ahí está. Después podemos incluso el color también modificarlo. Un color blanco. Ahí está, el color blanco. Después, ¿qué pasa si, digamos, quiero yo centrarlo un poquito? Tendría que jugarme con el margin, o sea, con lo que tenemos, ¿no? En estos casos. Que no hay un margin auto en estos casos. Y esto es adentro, ya me estoy saliendo ya, la costumbre. Un margin auto, ¿no? Que el margin auto no hay acá. O sea, el auto en sí no hay. Pues podríamos darle un margin left, digamos, ¿no? O sea, de la izquierda. Quiero que esté separado unos 20 píxeles. Y ahí está, ¿no? Se separa un poco. También podemos separarlo del tope. Si quiero separarlo del tope sería un margin top, ¿no? Unos 30 píxeles tal vez. Y así se podrían ir jugando. Si quieren que esto se vea más bonito. No sé si funciona el red. Sí funciona el red, ¿no? Entonces ahí pueden aplicarle también estilos dentro de la consola. Una pequeña página, ¿no? Algunas de las herramientas que se podría utilizar. Y eso es todo en cuanto a consola. Ya es las 5:50. No sé si alcanzamos a ver el DOM. Ya desde esta parte entraríamos a ver lo que es el DOM. Que el DOM más que todo es un modelo, ¿ya? De todos los objetos HTML o cualquier formato de maquetación que existe. Es un modelo, sí, para todos ellos, es un modelo genérico que me sirve para yo poder modificarlos, o sea, para poder manipularlos, manipular sus estilos, sus atributos, su contenido, etcétera. Sí, o sea, se puede hacer muchas cosas. Por eso decíamos que se utiliza JavaScript para aplicar estilos CSS, darle animación desde JavaScript, o sea, se puede hacer muchas cosas. Y a partir de acá ya se torna un poquito más interesante incluso esta parte. Sí, con el DOM, gracias al DOM, en otras palabras, utilizando el DOM, nosotros podemos modificar nuestro contenido HTML, que es algo de lo que hemos estado viendo en alguna que otra clase antes, ¿no? Si recuerdan, habíamos hecho un pequeño menú con algo de JavaScript. Entonces ahí lo que utilizamos es alguna de las herramientas del DOM. Y para utilizar el DOM se lo hace en base a nodos. Y los nodos que existen pues son varios, ¿sí? En función al documento de maquetación que yo estoy utilizando. Pero los más comunes son estos 5. Tenemos nodos para el documento, que de hecho este es, como en estructura de datos habíamos visto, ¿no? El document sería como el nodo principal, como el nodo raíz, ¿no? Que decíamos en estructura de datos. Luego le sigue el nodo element, que diríamos que el nodo document tiene varios nodos element, ¿sí? Es como todo el documento, ¿sí? Que es el documento HTML, es el nodo principal. Luego cada uno de sus elementos son subnodos, ¿sí? De hecho son nodos, ¿no? Pero que dependen del nodo principal, el nodo padre que es ese. De hecho creo que tengo acá una presentación, una imagen, a ver, no sé si es esta. Aquí está. Aquí tenemos una pequeña estructura del DOM, ¿ya? Donde tenemos, el historial también se puede guardar en el DOM, además de los pequeños elementos HTML que tenemos dentro de nuestro documento HTML, ¿no? Pueden ser enlaces, un formulario. El formulario a su vez tiene otros elementos. A su vez cada uno de estos elementos tiene su propio texto. A su vez también tiene su propio atributo. Entonces esos también son nodos. Pero no lo vamos a ver tanto así, sino como un atributo de estos nodos. O sea, vamos a llegar en nodos, en cuestión de nodos, máximo hasta el elemento. Vamos a ver el documento y los elementos, ¿ya? Luego los otros que también le dicen noditos, los textos y los atributos, los vamos a ver como atributos mismos, ¿no? El de un nodo elemento, node element. A ver, aquí tengo algo de los nodos para que se entienda. Y aquí está, ¿no?
como les dije, tenemos estos 5 tipos de nodos: el document, element, attribute, text y los comentarios, ¿no? El document, que es el nodo raíz, los elementos que representan a cada una de las etiquetas HTML que tenemos. Tags también le saben decir a estos, por eso es de etiquetas. Luego los atributos se refieren a los nodos que tiene cada uno de los elementos o las etiquetas HTML. De hecho son etiquetas, ¿no? Las etiquetas tienen los atributos. Los textos son el contenido que tiene cada uno de estos nodos elementos, ¿no? Y los comentarios, que representan los comentarios incluidos dentro de nuestro documento HTML. Y eso es todo, sí, solo nos concentraremos. Existen esos 5 tipos. Y ahí empecemos con el document. Esto más veremos, ¿ya? Hasta aquí estaríamos quedando. Esto lo vamos a dejar más abajito para que no me olvide. Y tal vez ya les suene familiar incluso el getById, que lo hemos ido utilizando. Creo que también hemos utilizado el query selector, ¿no ve? Bien, ¿y qué son estos? ¿Qué son estos 4 de acá? Son métodos de selección de elementos. Son formas por las que nosotros vamos a poder seleccionar nuestros elementos HTML, ¿sí? El primero es el getById, que básicamente accede a los elementos que tengan un determinado ID, un parámetro ID con un determinado nombre. Yo puedo buscar elementos que tengan el ID nombre, digamos, ¿no? Entonces va a rescatar solamente un elemento, porque son IDs, ¿no? Luego tenemos el getElementByTagName. Este me permite rescatar todos los elementos que tengan el nombre de una determinada etiqueta. Si yo quiero rescatar todos los enlaces de mi documento, todos los enlaces as, entonces yo utilizo el getByElementTagName y le paso como parámetro la etiqueta que yo quiero. En este caso sería la etiqueta A, ¿no? A ver, veamos esto. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, aquí en mi HTML, aquí tengo un H1, digamos, puedo tener un párrafo, puedo tener, a ver, y con un lorem de 10, puedo tener un botón, y etcétera. Así puede tener muchas cosas. A ver, pongámosle otro botón más. Y a ver, este es un botón, digamos. Y aquí el otro, este es otro. Bien, tenemos ahí 2 botones. Podría tener también un enlace. A ver, y a este párrafo le vamos a dar un ID. Un ID que se llame par, ¿no? Bien, vamos a comentar esto. Y vamos a rescatar nuestro par utilizando un getById, que ya lo hemos utilizado. Entonces ponemos, para utilizar cada uno de estos debemos poner document por delante. Entonces ponemos document.getById y el nombre del ID al que nosotros queremos acceder. En este caso se llama par. Luego si mostramos esto con un document.write, ahí creo que hay un write.ln. Ya, podríamos utilizarse antes. Ya. Y vamos a mostrar aquí el ID, perdón, el párrafo que estamos rescatando. Pero si estamos rescatando este párrafo debemos guardarlo en alguna variable. Entonces, que se llame párrafo. Ya, esta variable. De hecho es una constante porque no se va a modificar. Y lo vamos a mostrar. A ver qué nos muestra. Párrafo. Volvemos y actualizamos y ahí tenemos todo esto. Y nos muestra un objeto HTML de tipo párrafo. Es un elemento párrafo HTML, ¿no? Bien, se nos está retornando un objeto. Ahí tenemos eso. Luego, si queremos mostrar, ya solamente estamos viendo esto, no vamos a ver más funciones, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que podemos hacer con esto? Por ejemplo, lo vamos a ver la próxima clase, con todo esto, ¿no? Ahora, ¿qué hace el getElementByTagName? Por ejemplo, acá tenemos 2 botones, ¿sí? Entonces, mostremos todos los botones que existen. Mostremos todos los botones y lo vamos a hacer con el getElements con S, ¿ya? Porque son varios elementos que me va a rescatar, me devuelve elementos, ¿ya? Entonces nosotros vamos a utilizar eso. Vamos a comentar esto de acá. Esto también. Botones. Buttons. BTNS que se llame. Document.getElements
by tag names, que aquí hay el class name, también me he olvidado anotar ese. By tag names. Y aquí nosotros le pasamos, digamos, queremos los botones. Los dos más que nos faltan veremos. El query selector, que es el que ya hemos utilizado antes. Vamos a copiar esto de aquí y vamos a decir que me devuelva todos los, a ver, digamos que este h1 tiene una clase, a ver, una clase rojo, y este botón de aquí abajo también tiene una clase rojo. Ambos tienen la misma clase, entonces yo quiero una lista de todos los elementos que tengan la misma clase. Ya puede pasar el caso, entonces quiero yo todos los rojos, digamos. Entonces para eso voy a utilizar el query, no, de hecho para esto utilizaría el query selectoral, pero primero vamos a utilizar el query selector. Ya vamos a ver la diferencia entre esos dos. El query selector me rescata el primer elemento que cumpla la coincidencia que yo le voy a decir, en este caso la clase a la cual van a pertenecer. Entonces yo voy a decirle acá query selector y le voy a pasar, como estamos hablando de una clase, yo le voy a poner punto y el nombre de la clase, que se llama rojo, ¿no? Y luego me va a mostrar todos los rojos. Volvemos y actualizamos y ahí tenemos. Dado que el primer elemento que estoy rescatando es un h1, entonces sí, ahí me muestra incluso otro nombre, ¿no?, del elemento, hidden element, porque es un h1. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el selectoral? Pues ya no me devuelve solo la primera coincidencia, sino todos los elementos que coincidan con la clase que yo le estoy diciendo. O bien también podría ponerle el ID, ¿no? Pero para eso ya hay un getElementById, así que no es tan necesario. Entonces le ponemos ahí. Ahora me va a devolver todos los rojos. Y ahora dice que, y este es muy diferente a los otros, me devuelve un node list, una lista de nodos, ¿no? Porque ya son varios nodos los que tengo, no solamente uno. A ver, no sé si esto funciona, pero vamos a acceder a la posición 0. Sí ha funcionado. Con esto, incluso puedo yo recorrer esto y decir que en la posición 0, por ejemplo, sé que hay un h1, entonces al h1 ya puedo modificarlo el h1. En la posición 1 ya no está ese h1, es un boolean element, ¿no? Bien, chicos, hasta aquí estaríamos quedando.